Bueno, pues una entrevista más de cara a nuestro sexto Congreso Internacional de Terapia Regresiva que AETER celebra este año por primera vez fuera de Andalucía, en Galicia, en Santiago de Compostela. Precisamente, bueno, no hace mucho tiempo estuve yo en el otro Santiago, en Santiago de Chile, y a final de mi estancia, donde tuve, bueno, pues no sé, me sentí tremendamente honrado con la concesión del premio Dr. Ronald Schur por parte de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada, pues tuve el honor de conocer a muchos colegas de Chile y entre ellos pues nuestra compañera, nuestra colega María Amalia. María Amalia, mi pregunta siempre es la misma, la inicial. ¿Quién es esa persona que eres tú? ¿Quién es María Amalia? ¿Quién va siendo María Amalia? Bueno, encantada de conversar contigo en primer lugar, querido Carlos. Y a ver, ¿qué podría decir del personaje, ¿no? Porque considero que acá en la Tierra actuamos o interpretamos un personaje. Y bueno, y ese personaje eh, ha tenido un largo camino de búsqueda, diría yo, en primer lugar, y de sanación personal. eh, y de estudio. Soy una apasionada de los estudios porque el conocimiento de alguna manera siento que nos hace más libres. Entonces, seguí de alguna manera la línea tradicional de lo que hacemos el común de las personas, de los estudios, hasta llegar a la universidad. Mi primera profesión, soy arquitecto, urbanista, y trabajé como tal una buena porción de mi vida. Hice algunas especializaciones en eso, pero paralelamente tenía la inquietud de darme cuenta, porque yo tenía la ambición que cuando uno accede a estudios superiores, lo que en verdad mi alma me impulsaba era el servicio a los otros, el servicio a las personas. Y desde la arquitectura, desde el urbanismo, yo intenté con mucho esfuerzo, con mucho ímpetu aquello, pero un poco infructuosamente, porque me daba cuenta que en realidad muchas de las cosas de los proyectos que yo quería hacer tenían profundas trabas en el ámbito humano, producto muchas veces de intereses políticos o de otro orden, en fin, y que eran muy frustrantes. Entonces, de a poco me fui dando cuenta que no era por ahí mi camino y comencé en paralelo a tomar formación en una serie de cosas y bueno, me interesé por la ciencia, por la neurociencia y todo, pero básicamente a profundizar en lo que somos por dentro. Entonces yo siempre digo, me fui del texto al contexto o de la forma al contenido, en un viaje que en realidad fue guiado por mi alma, creo yo, hasta encontrar respuestas a todas esas preguntas existenciales que creo que todos nos hacemos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a qué responde mi vida o por qué sucede todo lo que sucede en este plano terrestre que muchas veces nos llena de preguntas sin respuestas. Entonces, dentro de todo ese caminar, buscando respuestas y también buscando sanar una vida que tuvo mucho dolor, cada vez que encontraba una técnica que yo me daba cuenta, a mí me transformaba o me permitía cambiar algo de mi propia existencia, yo estudiaba esa técnica formativamente para prestarla en servicio a otros. Y así acumulé una cantidad enorme de aprendizajes terapéuticos, incluida dentro de ello la TDP. Y bueno, eso me ha llevado también a la formulación ya, hablando de la época actual. Desde hace aproximadamente 14 años tengo una escuela que es una escuela de desarrollo humano para la transformación humana, en la cual doy enseñanza en que uno
las ciencias duras, como son las neurociencias, la neurobiología, en un extremo y en el otro extremo, lo que es la espiritualidad más pura también, la espiritualidad antigua, lo ancestral, lo que yo denomino la ciencia espiritual antigua, que también se le conoce como chamanismo, pero que para mí es bastante más que la palabra. La palabra tiene una asignación en el inconsciente colectivo muy limitada. A lo que yo he llegado, digamos, es bastante más. Entonces, uniendo toda esa gama que es enorme de conocimiento, ciencias de la familia, todo lo que es el trauma y el manejo del inconsciente, etcétera, eh, en esta escuela entrego un diplomado de 2 años, que es una inmersión en nosotros para conocernos y sanarnos. Entonces, bueno, además tengo la consulta clínica, eh, eh, en fin. Yo te diría que en síntesis también tengo mi familia humana, tengo hijos, nietos que me hacen muy feliz. Entonces, eso es un poco el personaje. Por dentro, otra cosa. Muy bien, bueno, pues gracias por presentar a tu personaje. Me acuerdo de la palabra persona, del prósopos, ¿no? Que era la antigua máscara que los artistas en el teatro griego clásico pues usaban. Es decir, que la persona seguramente es lo menos personal de lo que tenemos, de lo que somos nosotros, ¿no? María Amalia, has hablado de búsqueda. Has hablado de estudio, es impresionante la cantidad de formaciones tan amplias, tan variadas que tiene, o sea, eres una persona sobradamente preparada, podríamos decir al menos desde el aspecto del conocimiento, ¿no? Te preguntaría, ¿qué te llevó a buscar algo más allá de la arquitectura? Porque has hablado también de sanación personal y de dolor. ¿Fue eso lo que te motivó a buscar un poco más allá del conocimiento, digamos, estandarizado, académico? Eh, sin duda que sí, Carlos, porque mira, yo creo y he llegado a la conclusión de que el dolor que vivimos los humanos en este plano es una gran maestría y es una posibilidad de transformación interna. Cuando ese dolor lo tomamos desde esa perspectiva de un maestro, de alguien que nos trae un mensaje y una enseñanza y una posibilidad, porque normalmente lo transformamos en otra cosa, en sufrimiento, y nos quedamos pegados ahí en eso y en revolver el dolor transformado en sufrimiento. Entonces, mi motivación, como yo tuve una vida compleja y complicada en lo personal, he sido siempre muy sensible al dolor ajeno. Entonces, desde esa perspectiva, yo te diría, como arquitecto y como urbanista, busqué siempre hacer grandes proyectos en beneficio de la mayor cantidad de personas. Eh, y bueno, como también tuve mucho estudio en mi área profesional, en esa área profesional, yo creo que los proyectos que formulaba eran buenos proyectos y eran grandes proyectos. Algunos, muy pocos, logré materializar, como te digo, por este impedimento que en la materia, las grandes obras urbanas o los grandes proyectos requieren la anuencia o la venia de sectores que son inmanejables, por lo menos a mi mente, ¿no? Que son el ámbito político o, en fin, el ámbito económico. Entonces, allí tuve grandes frustraciones porque yo me daba cuenta que ese proyecto que yo estaba pensando que iba a beneficiar a muchas personas, iba a traer un gran adelanto, pero no tenía rédito en estos otros campos que acabo de señalar. Entonces no prosperaban, no tenían el apoyo que requerían para materializarse. Y me di cuenta que en realidad la ayuda a los otros va de uno a uno. Eh,
que la transformación, y también en mi propio camino me di cuenta, que solamente nos podemos cambiar a nosotros mismos, que en realidad esta pretensión mía de cambiar la sociedad con proyectos, te fijas, de beneficio social, era en cierta manera una utopía, que era mucho más importante que yo me acercara a esas personas, hablándoles de sus propias, de su propio dolor, en el marco de las consecuencias que le pudo haber traído a sus vidas. Y también, en la medida que avanzaba en mi propio camino de sanación, como te decía, adquirí esta convicción de que solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y entonces cuando nosotros nos hemos cambiado, tal vez, de alguna manera, más que convencer a otros con palabras, podemos convencer a otros con experiencias, modelando circunstancias distintas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, sabemos que los padres, ¿verdad? Cuando tenemos niños pequeños, más que lo que le decimos, los niños aprenden es a través de ver lo que los padres hacen. Entonces, para poder mostrar a alguien o guiar a alguien a salir de su propio sufrimiento, me di cuenta que tenía mucho más probabilidades de éxito, en que le facilitara a esa persona experiencias a través de las cuales ella misma se diera cuenta que las cosas podían ser distintas. Porque aquello que viene de afuera como una cosa, como un traje que nos ponemos, pero que no es nuestro, no lo mantenemos ni lo sostenemos mucho rato. En cambio, si alguien me facilita a mí que yo me construya, así sea un sayo, una cosa muy simple, inicialmente, pero que yo la he construido para mí, esa me la voy a quedar, porque ha sido mi experiencia. Entonces, eso me llevó a pensar en que en realidad el camino era distinto. No era, cambiar el afuera de las personas, sino que cambiar el adentro. Y no hacerlo a lo mejor en las grandes masas, sino que, en pequeños grupos, para poder ir en esta interacción uno a uno, hablando a cada cual, eh, de cuál ha sido su dolor, cuál ha sido su experiencia, cuál han sido sus limitaciones. En esto también llegué a formular una teoría, digamos, del sufrimiento humano a través de la superación de mi propio sufrimiento. Y entonces en cada una de las áreas, entregar herramientas terapéuticas y de autoconocimiento para que las personas pudieran verse. Porque lo más importante para un ser humano, creo yo, es poder mirarse verdaderamente en lo que somos. Porque estamos siempre afuera, como decía Lacan, siempre afuera, mirando, en la metáfora del espejo, al otro, a ese personaje, a la máscara, ¿no? No al yo real, no a lo que pasa adentro. Entonces todo eso me hizo esta búsqueda de lo trascendente, esta búsqueda del desarrollo personal, esta búsqueda de lo espiritual, esta búsqueda de las respuestas, más contundentes a las cuestiones, internas que en mí bullían desde que era niña. Muy bien, María Amalia. Es bonito lo que estás hablando, estar al servicio de... Oye, una pregunta que me planteo. Cuando has hablado de tu formación, de 2 años sobre desarrollo, ¿incluye también la terapia regresiva? Es decir, la persona que termina de formarse en tu centro contigo, ¿es también terapeuta en regresión? No, en el diplomado de 2 años doy las bases conceptuales de la TDP y un par de experiencias, pero las personas que quieren formarse como terapeuta toman una formación adicional de 2 años más. O sea, el terapeuta de vida pasada que sale de mi escuela tiene una formación de 3 años y 8 meses, porque los primeros 2 años del diplomado de la escuela
eh, pasa por todo esta otra visión interna de sanación, porque yo hago mucho énfasis que el sanador se tiene que sanar primero, porque si no tú sabes todo el tema de la transferencia, de las proyecciones, ¿verdad?, en el otro, en fin, y las intervenciones que tienen un sesgo. Entonces, hay que transitar primero por el área de la familia y ver qué pasa con mis ancestros, con mi linaje, sanar todo eso. Y eso demora un semestre. Después la historia personal, cómo fui concebida, etcétera, etcétera. Todo el tema de las contaminaciones energéticas, que es pura ciencia chamánica, pura ciencia astrológica, aprender a manejar las grandes y las pequeñas intrusiones, etcétera. Y la terapia de vida pasada, como digo, en la base conceptual, pero no en la enseñanza para que quede como una herramienta todavía. Entonces, ese es el enfoque. Muy bien, bueno, no nos cabe la menor duda de que si en un futuro una alumna o alumno egresado en tu formación quisiera ser miembro de nuestra asociación, le diríamos sí directamente, después de esa formación tan intensa que tiene. María Amalia, has hablado también de algo que a mí me apasiona, el servicio, el bien común. De hecho, fíjate, ahora mismo estoy constituyendo, porque ya me jubilé oficialmente hace unos meses, estoy constituyendo una fundación que se llama Tokoino Agaton. TKA en griego significa, bueno, en español, el bien común. O sea, le he llamado a la fundación a través de la cual voy a prestar mis servicios ya en calidad de senior retirado. El bien común para mí es importantísimo, ¿no? Eh, en esa transformación que hablas también de hacerla de uno en uno, más yo le llamo a eso el encuentro entre dos almas, ¿no? Que es donde surge, donde se crea un auténtico espacio de encuentro entre dos almas. Ahí brota una chispita de la vida y ahí se puede producir la sanación y la expansión de conciencia, ¿no? ¿Cómo, cómo de importante es para ti, precisamente, aunque lo acabas de decir, ¿no? Pero cómo de importante para ti, cómo consigues transmitir en el uno a uno esa experiencia, ¿no? Vital de bien común, ¿no? Porque, bueno, me interesa muchísimo tu experiencia en ese sentido. Fíjate que una de las primeras, o sea, de las cosas más importantes me parece a mí, en todos los que actuamos como terapeutas o sanadores, es tener el corazón abierto. Y de estos, me acuerdo en este minuto, cuando estudié psicoanálisis y admiraba mucho a uno de los discípulos de Freud, se me escapa en este minuto, que hablaba tanto de aquello. Y entonces yo recuerdo, de hace un montón de años, cuando me decían, oye, abre tu corazón, porque ahí el tema es que tienes el corazón cerrado. Y a mí me da una rabia, pero tremenda, porque yo decía, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se abre el corazón? ¿Qué me está diciendo este? Cuando yo estaba, estaba sumida, te fijas, en mi problema y en mi dolor o lo que fuera. Entonces tardé mucho tiempo en entender que el corazón se cierra precisamente por el sufrimiento a contrario, se abre cuando hemos superado nuestro dolor y lo hemos abierto. Entonces creo que el terapeuta eh, tiene que tener su corazón abierto, por lo tanto el terapeuta es una obligación moral y ética y en todos los planos de existencia de haber sanado, de haber hecho un proceso profundo de sanación. Cuando hemos hecho esto y tenemos nuestro corazón abierto, el corazón solo nos lleva en un impulso de servicio, en un impulso de conexión con el otro, porque surge el amor incondicional. Ahí es donde surge el verdadero amor. Si todo aquello que catalogamos de amor los humanos sabemos, el amor romántico y todo es una reacción, ¿verdad? Básicamente hormonal o emocional, pero ese amor verdadero que me impulsa a vincularme con el otro y a servirlo, surge de un corazón abierto
Y un corazón abierto está lleno de amor incondicional. Entonces yo te diría, para mí el servicio básicamente es eso, es haber accedido a ese estadio maravilloso de sentir profundamente amor por todos y por todo. Y cuando digo esto, es porque ya yo transité mi propio dolor, vi mis limitaciones y como las conozco, no pretendo que todas, pero la mayor parte o lo que sea, la proporción que sea, entiendo al otro, entiendo que el otro se equivoque, entiendo que el otro no opine igual que yo, entiendo que el otro haga cosas diferentes a mí, entiendo que aquel eh, tenga agresividad o tenga ira incontrolable porque lo que le pasó es tan duro que reacciona de una manera desproporcionada. Y ese amor incondicional es el que nos impulsa al servicio. Gracias, María Amalia. María Amalia, el conflicto, la enfermedad, las desavenencias, los obstáculos, ¿son una bendición? Yo creo que sí, porque son el equivalente al entrenamiento que hace un atleta olímpico, que lo pone el entrenador a las 7 de la mañana primero a dar no sé cuántas vueltas a la cancha, al trote hasta que sude, y después que ya está, que ya ha calentado el cuerpo, lo pone a hacer toda la preparación física de su especialidad hasta que el cuerpo llega a un extremo. Pero ese agotamiento, ese dolor muscular, ese dolor de tendones, eso que hay veces que yo le he escuchado a muchos atletas que confiesan, que piensan, hay muchas veces que no van a ser capaces porque ya el cuerpo no puede más. Es lo que les permite la excelencia, es lo que les permite llegar a la meta, es lo que les permite alcanzar esos niveles sublimes muchas veces, que desde la perspectiva del hombre común nos admiramos, ¿verdad? Y nos extasiamos mirando, como la gimnasia olímpica y todas las disciplinas del atletismo. Yo diría que es un buen ejemplo. Y entonces yo diría que sí, las pruebas finalmente debemos agradecerlas. Muy bien. Las pruebas finalmente debemos de agradecerlas. Entonces, partiríamos de la base de que la sanación sería más o menos una especie de ecuación donde el agradecimiento es uno de los pilares, ¿no? ¿Podrías ampliar un poquito más? Porque claro, ahora mismo hay personas que están pues pasándolo mal eh, por circunstancias diversas y en ese momento a ninguna de ellas se les ocurre hablar, pues, quien crea en Dios, decir, Dios mío, gracias por esta desgracia tan grande, ¿no? Hablan un poquito de tu experiencia, del factor del agradecimiento también en la sanación. Eh, Has dicho algo muy importante porque en verdad cuando una persona está en la noche oscura del alma, en la profundidad de un pozo, ¿verdad? De dolor de cualquier ámbito, puede ser físico, emocional, y todos los anteriores, en fin, y con la sensación de estarse muriendo de dolor, si tú le vas a decir bendice esta prueba, capaz que te dé un martillazo en la cabeza. De hecho, yo recuerdo haber sido niña y haberme sentido así en algunas circunstancias, eh, transitando lo que no tenía el lenguaje de ahora, pero esa noche oscura del alma. Pero fíjate que algo me hacía, no sé desde dónde me venía, te- me- tener el siguiente pensamiento, que para mí fue un salvavidas muchas veces. eh, Después de la noche viene el día. Ese pensamiento tan simple. Y que me permitía aferrarme a mí a esa idea de que alguna vez iba a terminar la noche, que no podía ser eterna la noche. Entonces yo creo que eso lo podemos vincular con la esperanza, ¿no?
ahora con mayor lenguaje podemos decir, tener fe en que esto es transitorio, tener esperanza de que va a pasar el dolor, la enfermedad, la pérdida o lo que sea, eh, y tener como una mirada un poco alejarse del momento oscuro que se está viviendo. O sea, elevar la mirada, porque si nos quedamos, si estamos haciendo la metáfora de que nos caímos a un pozo y estamos en el pozo negro al fondo, ¿verdad? Chapoteando en el barro, y nos quedamos mirando el suelo donde están nuestros pies en el fango mismo y las paredes son estrechas, en fin, me voy a desesperar más. Pero si yo levanto la vista y arriba del pozo hay luz y hay una afuera, entonces allí me puedo sostener mi esperanza en que aquello en algún minuto va a finalizar. Como sea, va a finalizar. Entonces yo diría que a las personas que están en lo profundo del pozo, em, tengan como salvavidas alguna idea que se aproxime a aquello. Que nada en este plano es eterno. Nada, nada. Y es una de las cosas que, bueno, yo estoy escribiendo un libro y hago mucho énfasis en esto. Todo lo que nace, y también creo que lo puse en el enunciado para mi exposición en el Congreso. eh, Todo lo que nace muere. O sea, solo no muere aquello que nunca nació. Entonces, si el sufrimiento tuvo un inicio, va a tener un término. Si el dolor comenzó un día, un mes, un año, y con un síntoma, con un evento, va a finalizar en algún minuto. Muy bien, María Amalia. Lindas palabras y llenas de esperanza y de fe para el que sufre. María Amalia, estás, como decía al principio, sobradamente preparada. O sea, tu formación académica es todo un currículum larguísimo, ¿no? Te preguntaría en lo personal y en lo profesional, ¿cómo fue para ti formarte en TBP, en lo que aquí llamamos pues terapia regresiva? Fue una hermosa experiencia. eh, fue fue lo que más me gustó, te diría yo, de la TVP fue reflexionar internamente que se habían reunidos en una sola terapia los cuatro aspectos que yo me parecen ineludibles en la búsqueda de la sanación, que son el aspecto físico, o sea, qué le pasa al cuerpo, el aspecto mental, cuando decimos qué estás pensando, qué ideas tienes, qué consecuencias tiene para tu vida como fulano de tal, el aspecto emocional y el aspecto espiritual. Yo te diría, dentro de todas las formaciones que tengo, es la única que recoge estas cuatro vertientes. Por lo tanto, a mí me parece que coincido con lo que dice James Hunt, eh, que es la reina de las terapias. Sí, sí, Hans Tenden, el amigo Hans Tenden. Amsterdam, Sí, 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 sí. Amsterdam. Sí, bueno, pues nos vamos aproximando ya al minuto 30 de la entrevista, que quiere decir que nos quedan aproximadamente 5 minutos, puede ser alguno más si es necesario. María Amalia, voy a enfocar lo que se supone, salvo que surja algo interesante, que es la última pregunta. Date el tiempo de contestar tranquilamente. Eh, creo que vas a hacer un aporte profundísimo. Creo que el Congreso se va a ver enriquecido con tu ponencia. Y me gustaría que nos hablaras de ella, me gustaría que nos hablaras del título que has pensado para tu ponencia, que es muy interesante, y también del contenido. Bien, mira, eh, bueno, tú como psicólogo también lo sabes. Los seres humanos, desde nuestra fisicalidad,
con un origen primate, como que todos tenemos, este cuerpo tiene ese origen. A lo que más le tememos es a la muerte. Y el que le teme a la muerte es el cuerpo. El cuerpo tiene ese miedo y desde muy pequeño el cachorro humano, el cachorro primate, busca el amor de los padres y el cuidado porque sabe que si se queda solo se muere. No tenemos, ¿verdad?, las condiciones físicas como tienen otras especies de sobrevivir una vez que han sido alumbrados y pueden muchas veces incluso buscar alimento por sí mismos. Entonces, ese miedo a la muerte que viene de allí, viene del cuerpo, nos acompaña durante toda nuestra existencia y nos hace pagar precios muy altos para asegurarnos el cuidado de los primeros años y por lo tanto la sobrevivencia, porque es lo que trata de cautelar el ego, ¿no? Que sobrevivamos. Entonces, pero el miedo, ese miedo a la muerte, que desde mi perspectiva es la madre de todos los miedos, tiene una cantidad de hijos y de hijitos y nietos y bisnietos, qué sé yo, que se van multiplicando a lo largo de la vida en profusión de emociones limitantes. Entonces, sucede algo muy misterioso cuando la vida nos permite, por alguna circunstancia que muchas veces es inexplicable, transitar la muerte realmente, porque se nos cae ese miedo. Y yo tuve ese privilegio. A los 11 años me morí ahogada en el mar. Soy resucitada, eh, con gran aparataje además, porque fue una gran conmoción, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estuve muerta, pero yo presumo que mucho, porque eh, el, el salvavidas que me rescató, yo estaba muy adentro y no me vio inmediatamente. Eh, y entonces, cuando yo salí de mi cuerpo, tuve una experiencia trascendente, muy hermosa y muy transformadora para mí. Pero a la vuelta, yo me di cuenta que algo había cambiado en mi interior de niña. Era una niña a 11 años. Por ejemplo, yo adivinaba lo que la gente iba a decir. Eh, Tenía sueños premonitores y se cumplían, pero al pie de la letra. En fin, y muchas cosas que me han acompañado desde entonces. Entonces, yo digo que esa puerta que se abrió fue como un umbral a la vida, porque me reorientó en muchas cosas a través de esta percepción acrecentada con la que volví. Y entonces después en mi búsqueda espiritual, como te decía al comienzo, en la cual lo que más me ha satisfecho internamente ha sido la ciencia espiritual más antigua, lo más ancestral, eh, la espiritualidad inicial del humano, cuando todavía teníamos contacto con lo que en verdad somos, porque en la civilización actual no, eso ya se perdió hace mucho rato. Bueno, yo en una ponencia anterior algo hablé de eso. Em, entonces decía, en esta búsqueda me encontré con este camino en el cual hay muchos rituales de muerte. Y en cada ritual de muerte muere una parte del ego. Y por lo tanto vamos quedando liberados de alguna manera de esta carga tan dolorosa y tan pesada que nos hace transitar como con una mochila de piedras en la espalda. Entonces, a mí me parece muy importante hablarle de la muerte a las personas. Primero, tal vez para compartir mi propia experiencia. Y como digo, yo creo que las experiencias tienen un valor distinto a lo que es el conocimiento teórico o mental. Y también para incentivarlos
a la propia búsqueda e incluso a los que ya son mis alumnos, practicar ciertas muertes rituales que les van a facilitar la experiencia en su propio cuerpo, digamos, de un antes o un después de haber experimentado aquello. Entonces, por eso que digo que la muerte finalmente es un portal de iniciación para la vida, porque de alguna manera le hace la pelea aquel miedo más profundo de los humanos, que es el miedo a la muerte. Y bueno, yo en el libro estoy hablando de todas esas muertes mías y de todas las experiencias que pudieran parecer que vienen de una mente alucinada o bajo los efectos de una droga, y no es así. Son experiencias profundamente espirituales. Eh, Muy bien, María Amalia, pues hemos llegado al final de esta cortísima entrevista. Conforme habla me vienen y más preguntas, pero quedará para la siguiente. Sí, sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encanta esa frase con la que inicia la exposición de tu ponencia. Todo lo que nace muere, solo muere lo que nunca ha nacido y siempre ha sido. Además, te queda ahí con rima. María Amalia, aunque no esté de moda, por lo menos aquí, Dios te bendiga, te proteja eternamente a ti y a todos los seres que tengan la fortuna de cruzarse en tu camino como yo la he tenido. Gracias de verdad, de corazón, por tu aporte a nuestro congreso y bueno, pues te dejo ya para que te despidas de la manera que tú quieras. Muchas gracias, Carlos. Eh, para mí ha sido un honor conocerte, además un agrado desde el corazón. O sea, creo que nos hemos vinculado desde ahí en tu breve estadía en Chile. Y estoy feliz de poder colaborar con este congreso. Y yo siempre digo, con que exista un alma que logremos tocar su corazón en nuestra audiencia, ya está bien. Así que muy agradecida y muy feliz. Muy bien, pues Dios mediante, nos vemos del modo que sea, pero nos vemos en Santiago de Compostela. Un beso, María Ok, Amalia. para ti. Chao, chao. Gracias.